Buenos días a todos y todas, aquí en Confianza con la Mala. Y bueno, pues como podrán haber visto en mis redes sociales, ando en la FIL de Guadalajara y me teletransporté a este estudio. Y pues muy ad hoc con el tema de la FIL, el día de hoy vamos a hablar sobre un libro, el libro del mes. Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Y pues el día de hoy vamos a hablar de libros y yo quiero también, a pesar de que estamos metiéndonos muchísimo en materia electoral y tenemos como el monotema todos los días, quería que aquí en Confianza hiciéramos una dinámica interesante en la cual pues habláramos de un libro al mes y más que dejar el mes para que luego vengan a exponer el libro, me gustaba más la idea de que vinieran a exponer el libro y nos diéramos ese mes para que ya lo lean, lo podemos platicar y porque se incentiven, ¿no? Porque aquí también a veces es como, el libro del mes y no te dicen nada, te dicen un título y es como a ver si pega. Y creo que quiero hacer el ejercicio contrario. Vamos a ver si después de esta entrevista Pablo tiene más lectores y yo espero que sí. Y pues me acompaña Pablo Berli Araiza con su libro El silencio que nos une. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Adriana. Muy contento de estar aquí platicando contigo en confianza. Y me parece muy buena idea que sea como invitación a la lectura y no a la inversa. Como... Es que no te pasa luego que es como club de lectura, este es el libro y tú no tienes ni idea. Y luego ya estás ahí metido porque quieres estar en el club de lectura, pero dices, ay, no manches, preferiría leer otras cosas. Entonces creo que, vamos a ver si logramos que la gente se involucre mucho en esta historia que a mí en lo personal me gustó mucho porque soy priista, ¿no? Entonces, obviamente leí este libro con mi taza de Salinas de Gortari que me gané en una fiesta con temática de Salinas de Gortari. En la portada aquí también tenemos a Salinas de Gortari. Entonces yo dije, lo necesito leer. Y Pablo me hizo el favor de mandármelo a mi casa, así que me sentí muy especial. Pablo, pues estamos en tiempos de FIL, en tiempos de libros, en tiempos de intercambios, así que ojalá lo regalen, pero cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que te hace escribir esta historia? A mí se me hizo muy parecida, o sea, no en temas de que son iguales, pero como el estilo de novela que me gusta tipo Aguilar Camín, así de política, de que sí hay unos personajes, está el tema amoroso, claramente importante, pero algo que me gusta de las novelas de Aguilar Camín y que lo pueden contar en tu libro, que ya no me había pasado con otra novela, es el chismecito, ¿no? O sea, el chismecito político para entender qué fue los 90s en México, la última década del PRI prácticamente en el poder. Cuéntanos. Sobre todo de ese PRI que creo yo que es el único vehículo político o el único instituto o institución que puede explicar perfectamente todo el siglo XX mexicano. Y por eso fue que yo quería escribir una novela política. Me gusta que refieras a Aguilar Camín porque además lo considero una referencia directa no solo para esta novela, sino para normalmente todo lo que escribo. Me gusta mucho escribir. Entonces no me equivoqué porque yo se lo leí y dije, ¡oh! Me encanta. En lo que escribo de ficción, debo confesar que Aguilar Camín puede tener puntos de vista, sobre todo en su análisis político, con los que siento que no me siento tan aproximado a él, pero como novelista lo considero uno de los mejores novelistas vivos mexicanos. Para mí mi libro favorito, y yo perdónenme por no ser esta persona ilustrada que puede decir el Ulises de Joyce, a mí uno de los libros más importantes y que me han movido fue Diablo Guardián y también La Guerra de Galio. Entonces yo con La Guerra de Galio y pues fanática, ¿no? Entonces me encantó volver a encontrar una novela de este tipo porque no me había tocado, ¿sabes? Más allá de Aguilar Camín, encontrar un autor mexicano que hable de estos temas, ¿no? Como que ahorita están las narrativas en otro lado, está muy interesante, pero yo ya no había visto a nadie que tocara, o al menos actualmente, pues la política del siglo pasado, ¿no? Y lo que fue el PRI, como que eso fue muy algo de, nos tocó vivirlo, lo escribimos y ya, pero no alguien que lo retome para atrás. Eso me pareció muy interesante. Sobre todo alguien de nuestra generación. Justo. Que en realidad, a ver, yo ya estaba vivo, pero no tengo recuerdo alguno de... ¿Cuántos años tienes aquí? Yo nací durante el Salinato en 1990. Ok, yo soy del 94. Y esta historia exactamente se enmarca en el año en el que tú naciste. Sí, justo. Yo tenía 3, 4 años y no tengo mucho recuerdo. Entonces eso me permitió generar una distancia
y poder investigar con un poquito más de objetividad, si lo quieres llamar así, sobre esos tiempos que me parecen muy interesantes y que creo que son los años en los que el México contemporáneo, el México como hoy lo entendemos, con todas sus cosas buenas y sus muchas cosas malas, la violencia, toda la barbarie, eso que hoy tenemos, creo que tiene mucho de sus orígenes precisamente en ese final del milenio, en esos años 90, y por eso quise estudiar esa época, asumirla y escribir una novela. Que aparte es bien particular, porque yo en novelas políticas casi todas abundan en los 80s, 70s, ¿no? O sea, pocas novelas tocan los 90s, y al menos en la vida cotidiana como lo haces tú. Y bueno, cuéntanos para que la gente también se contextualice, ¿de qué va esta novela El silencio que nos une? El silencio que nos une en realidad es la historia de Carlitos y Lucía. Dos niños o adolescentes que tienen 14 años están transitando de la infancia a la adolescencia. Y en ese tránsito un poquito están perdiendo la inocencia, tienen un pie puesto en la adultez y otro en la niñez, pero ya tienen reflexiones en las que se sienten mucho más cercanos al mundo adulto, pero sin embargo siguen siendo en algún sentido niños. Y al tiempo que ellos son dos amigos que crecieron en el entonces Distrito Federal, en el sur del Distrito Federal, extraperiférico, en un pueblecito o barrio que empieza a convertirse más en una colonia urbana, que como ellos también, sí, claro, su entorno cercano empieza a perder la inocencia. Y al mismo tiempo, en un tercer telón de fondo, tenemos la historia de Carlitos y Lucía, que son dos amigos que crecen y que son muy amigos, han compartido casi toda la infancia juntos y un día descubren que sienten algo más allá de una amistad, pero que no pueden explicar muy bien. Algo que supongo a todos nos sucedió en un punto de la adolescencia y que intuyen es algo cercano al amor. Entonces descubrimos esa transición de ellos dos, esa pérdida de inocencia, al mismo tiempo que su entorno más próximo, su condominio, su barrio, su colonia, empieza también a perder la inocencia y a adentrarse a una capital mucho más urbana, con dinámicas más caóticas. Y en un tercer telón, decía, en un plano general, vemos pues el convulso año 1993-94 con claro, todas las cosas políticas que sucedieron, ¿no? ¿Y tú creerías que estos años 90 también es el paso de México a esta adultez, esta pérdida también de inocencia? Porque yo lo pienso así, pensando que pues al final del PRI todo el esquema que hizo fue muy paternalista, ¿no? Entonces yo cuando empecé a leer esto y a hacer como el símil con los chicos, que pues el primer beso, o sea, casi decía yo, el primer beso de la democracia, ¿no? O sea, en los 90 son las primeras elecciones que justo con Colosio, creo que es Baja California, que es el primer de los primeros estados que ya se dan al PAN. ¿Tú verías como esta parte de también paso de la inocencia a los 90 al 2000, a la adultez? Me encanta tu lectura tan política y las analogías que haces. No, porque además no todo mundo tiene ese plano de lectura o ese análisis, lo cual está bien. También se puede disfrutar simplemente como una novela, claro, de amor con algunos destellos políticos, pero no, en realidad desde el origen y lo que me motivó a escribirla y lo que intentaba era crear esa analogía, que fuera perfectamente claro cómo México en la apertura democrática, digamos, del sexenio de Salinas, cuando se nos prometieron instituciones electorales autónomas, cuando se nos prometió un tratado de libre comercio que nos iba a subir a la modernidad y ser algo más parecido a Canadá y a Estados Unidos que a Centroamérica, por ejemplo. Cuando todo ese contexto político sucedía, creo yo que el país, bien lo dices, venía de un paternalismo y de un Estado que trataba a la ciudadanía todavía como infancias. Y pasamos a esa apertura democrática siendo adolescentes, que todavía no sabíamos muy bien. Y mi hipótesis es que buena parte de los errores o de las pasos en falso que tuvo el periodo de la transición democrática fue porque en realidad no éramos ciudadanos
con una madurez y una solidez adulta, por decirlo así. Y aparte, yo sentí como el Tratado de Libre Comercio, como ese beso, ya sabes, como esa parte de algo que no conocemos, porque al final del día, incluso tú lo mencionas con los juguetes, ¿no? O sea, con el Batman y el Robin, que es como, pues, confeccionados como el del Chapulín Colorado también, como que no había una diferencia. Y yo pensaba en este periodo, porque justo me encantan las novelas políticas y obviamente todo lo que tenga que ver con el funcionario del PRI inmiscuido está interesante, pero ¿cómo crees tú, por ejemplo, dado esto, o sea, que podríamos relacionar, por ejemplo, pues, a Lucía con el Tratado de Libre Comercio y la relación con Carlitos? Ahí lo que me resultaba muy interesante desde el punto de vista de crear un narrador y crear personajes y voces narrativas era poder lograr transfugar cómo las decisiones políticas en general, en la esfera más alta del poder, un tratado de libre comercio o el levantamiento de un movimiento zapatista, o cosas que parecen muy abstractas y que salen en los noticieros, cómo perjudican la vida cotidiana de las personas, cómo influyen en el núcleo familiar y cómo pueden transformar. No solamente son cosas que le importen a los políticos, sino, o que salgan en los diarios y en las noticias, sino que también tienen un impacto directo en la vida de las personas. Y para mí era muy importante que eso sucediera, que esas decadencias, progresos, regresiones se vieran en la novela, en mis personajes, en las familias que la construyen y no solamente en el plano macro del país, ¿no? Que haces uso de un recurso que me encantó, que fueron estos recuadritos de los perfiles de los personajes que van saliendo aquí, por ejemplo. O sea, hay un recuadrito donde dice, por ejemplo, la mamá, qué onda, que si tiene esta parte abnegada, que si se casó por amor, si no, que creo que tiene mucho que ver, y lo pensaba también con la parte de la moral de esos momentos, ¿no? Que al final del día también tenemos muy poco visualizado los tipos de familias, los tipos de personas que estaban integrados en la sociedad y verlos como en los ojos de ahora, ¿no? Obviamente dices, o sea, obviamente una mujer sola a estas alturas del partido, siendo mamá, sí saliendo con un político o no político, o sea, es totalmente diferente a los años 90, ¿no? O sea, no está la misma carga, incluso el hecho de que sea como este tipo de condominios y que al final del día esté todo una tipo de clase media ahí integrada, y también lo de la abuela, ¿no? La casa en Pedregal. Obviamente yo cuando estaba en la parte de Pedregal, porque pues por ahí vivo, o sea, yo me sentí así como de que, claro, la Santa Cruz, claro, esta parte. Pero justo me llamó mucho la atención cómo los logras meter todos en el condominio y que son como esos espectros de familia, de tipo de personas que pues integran la sociedad y que a veces no nos damos cuenta que ha sido algo que siempre pasa, ¿no? O sea, madres solteras siempre ha habido, o sea, gente que sale con políticos también, o sea, matrimonios disfuncionales, funcionales también, o sea, ¿cómo lo verías ahora y cómo harías una recapitulación de esto? Uno de los temas centrales de la novela, creo, o que más me interesaba posicionar, precisamente era el clasismo y la sociedad clasista, que no solo es exclusiva del siglo XX, tiene orígenes muy lejanos, pero que creo que perduran. En ese análisis que hacías, hemos avanzado, desde luego, creo que el modelo de familia ya se puede entender completamente distinto. Hemos avanzado afortunadamente muchísimo en la concepción de la mujer dentro y de la familia, el papel que juega. Creo que todavía hace poquito, hace 30 años, éramos muy parecidos al México de 1953, cuando las mujeres no votaban. Claro. Era más parecido a ese México que al que es ahora, afortunadamente. Pero en el tema del clasismo creo que seguimos siendo muy similares. No hemos roto esas dinámicas. Me parece que somos un país profundamente racista, profundamente clasista. Y un poco mi intención era dibujar sin hacer un esbozo panfletario o un intento de posicionamiento más propio del ensayo académico. Que entre la novela se filtrara esa crítica y se pudiera ver cómo así se integra la sociedad con bases muy clasistas en extractos
digamos, de la clase media. Y media la parte alta. de antecedentes penales. O sea, me encantó esa parte porque Sí. justo también habla mucho de esta etapa, ¿no? Yo creo que también esto de ver antecedentes penales como se veían en el siglo pasado es muy diferente, ¿no? Fíjate que O sea, es que es, por ejemplo, el estudiante que tiene antecedentes penales o no, el marxista tiene antecedentes penales Claro. o no, es diferente porque no estás hablando de un antecedente penal en una temporada del narco, por ejemplo, en esta, sino estás hablando de un antecedente penal frente a la guerra sucia, Claro. ¿no? Frente a todas estas protestas estudiantiles. O sea, sí llama la atención como que menciones esto contextualizado, pues. Esas fichas que mencionabas, déjame platicarle un poco Sí. al auditorio cómo funciona la narración. El narrador es, sobre todo al principio, en tercera persona, no entiendes muy bien quién es, que te va contando con cierta distancia la historia como si tuviera una cámara que puede ver todo. Y cada que entra un personaje a escena, me permito hacer una interrupción al propio narrador para meter unas fichas que dan una descripción, y esas fichas que precisamente hablan también de si tiene el personaje antecedentes penales o no, es una simulación o un artefacto completamente inspirado en aquellas fichas de la Dirección General de Seguridad, que fue Gutiérrez Barrios. Gutiérrez Barrios o Don Fernando, Exacto. que fue el instrumento que utilizó el PRI durante la segunda mitad del siglo XX. No estoy tan perdida. Así para controlar absolutamente todos. O sea, era casi el confesionario parroquial que utilizó la Iglesia Católica. El PRI utilizó la Dirección General de Seguridad para generar información, tener a todos. Y yo quería hacer un guiño que seguramente las nuevas generaciones de lectores no entenderán. Perdón pero que por tú ser una señora. Que tú y yo todavía podríamos, y sobre todo las personas más grandes que nosotros, pues se mueren de risa al encontrar ese tipo de Claro, es que yo referencias. lo vi, fue como, justo algo pensé por ahí, ahorita que ya platicamos, lo confirmamos, porque justo me pareció comiquísimo. Y aparte porque siento que estas fichas también permiten unir al México de los 90s con otro México, ¿no? El tío marxista, por ejemplo, el tío protestante, ¿no? O sea, son ese tipo de Méxicos que también convivían en ese momento, ¿no? O sea, y me gustaría preguntarte qué pasa con la memoria, ¿no? Porque la portada es muy ilustrativa. O sea, creo que esta parte de los guaraches, de la población, pues realmente que pues tuvimos una temporada de pobreza muy grande y por lo cual incluso empieza la palabra solidaridad, sosteniendo pues este pedazo de PRI, ¿no? Entonces, que se me hizo muy ilustrativo, y parte de por qué en algún momento me gusta leer novelas políticas es porque ¿qué estamos haciendo con la memoria, no? ¿Qué estamos haciendo con lo que pasó con el PRI? Y quisiera ver cómo lo relacionas, o sea, ¿por qué es vigente hoy 2023 rumbo al 2020, o sea, rumbo al 2024, con el primer año en el que el PRI no va a presentar un candidato presidencial priista? O sea, digo, aquí tenemos a Salina, pero este es el primer, en 94 años de historia del partido, es la primera vez que el PRI no va a posicionar un priista, al menos como candidato. ¿Por qué es importante retomar los 90s? ¿Por qué es importante retomar tu lectura? Eso se me hace brutal lo que dices, esto último que mencionas, porque creo que la muerte del PRI precisamente podemos encontrar el origen o las fuentes de la muerte del PRI, que ya le podemos poner un acta de defunción al no presentar un candidato presidencial, que el candidato presidencial del PRI sea del PAN, es algo que... Presentado aparte en el auditorio Plutarco Elías Calles, o sea, güey, o sea, cualquier persona del siglo XX no te lo creería. Si Plutarco Elías Calles diría como de que, güey, ¿por qué los cristeros están posicionando una candidatura en mi auditorio? Literalmente. Es realmente muy complejo de entender el presente político, pero creo que muchas de las claves que nos ayudan están precisamente en ese inicio de la época contemporánea, que fue 1993-1994. No solo, si bien hay una frase que he repetido últimamente en las entrevistas y en la promoción del libro, pero me gusta mucho, que dice: la historia no se repite, pero sí rima. Y yo creo que el 93-94 tiene ecos de resonancia durísimos con este año electoral. Marcelo Ebrard, o sea, su jefecillo. Marcelo, o sea, lo mismo que le pasó a Camacho. Exacto. Quizá el PRI ya no tiene, ya
mutó a otros colores, pero hay un partido hegemónico. Pero está la necesidad de la apertura democrática que decía Colosio, ¿no? O sea, al final del día, que Xochitl no haya podido citarlo bien sin prompter no significa que el discurso de Colosio no estuviera ahí presente. Pero sí hay muchas cosas que yo también le veo al 94. El movimiento zapatista, por ejemplo, creo que otra vez resurgirá, o no resurgirá, recobrará una proyección nacional mediática muy fuerte, estoy seguro, se cumplen 30 años, porque además hay muchas promesas incumplidas. Si acuerdos no se cumplieron, fueron precisamente con el movimiento zapatista. El Estado mexicano tiene en su conjunto una deuda histórica. Hay muchas aristas por ahí, la relación con Estados Unidos, la institución electoral. Creo que desde esas épocas, en esas épocas surgió la credencial para votar con fotografía, que también era todo un... Pero la reforma electoral, por llamarlo así, creo que nunca había estado en un nivel tan álgido y tan punzante en estos 30 años como en esa época. De manera que hay muchas aproximaciones, muchas similitudes, y creo que haríamos bien, ahora que hablabas de la memoria, en intentar hacer un ejercicio reflexivo, poner los ojos en la historia contemporánea reciente en esos momentos e intentar buscar claves para explicarnos el presente. Yo lo que hice, porque además es una época donde hay muchas cosas escritas de otra índole, ensayo académico, documental, digamos, hay muchas fuentes. Se ha abordado mucho el año sobre todo en 1994, por la muerte de Colosio, por la muerte de Ruiz Massieu, del Cardenal, por el levantamiento del movimiento, etc. Pero me parecía que todos son instrumentos o fuentes que quizá complican la empatía con el ciudadano común y corriente. En cambio, la novela, al poder meter historias cotidianas... Pero es que para eso está la literatura, ¿no? Exactamente. A ver, yo soy socióloga y algo que me costaba, y mira, yo pequé de soberbia, yo le decía a un amigo escritor, ¿no? No, es que la etnografía me da hueva porque ¿La ortografía? La etnografía. Ah, la etnografía. Me da hueva porque es como novela, ¿no? Y me decía, es que tú no has entendido la riqueza de una novela, ¿no? La riqueza de una narración que tú no puedes meter en la metodología, ¿no? O sea, que en tu metodología parsoniana, lomaniana no va a entrar. Claro. Y creo que esto es lo que a mí me encanta de este tipo de novelas. O sea, por eso me gustan mucho las novelas de Aguilar Camín, porque son los chismes. Claro. Aparte, ¿no? Es como los chismes de una generación. Y en esto también vi esto, o sea, es un acercamiento más allá de la empiria de qué pasó con Ruiz Massieu, por ejemplo, ¿no? Sino todo el contexto. Yo, la verdad es que, y esto es algo muy personal, pero yo no entiendo bien a bien un tema o de lo que mejor me puedo jactar de haber conocido, es porque hay una novela de por medio que, sin darme mucha cuenta, me lo explicó, me lo metió. Puedo leer ensayos, puedo ver películas, documentales, otras cosas, desde luego, no son excluyentes una de otra, pero ya en retrospectiva creo que los temas que más me siento seguro, cómodo o con cierta experiencia o conocimiento tienen invariablemente relacionada una novela que me gustó y que la tengo todavía en la cabeza, ¿no? A ver, yo quiero hacerte una pregunta saliéndonos de tu libro. A ver. ¿Cuál sería la novela que nos recomendarías, obviamente aparte de comprar tu libro, para entender lo que está pasando ahorita en el 2023-24? Uy, qué buena pregunta. Bueno, déjame hacer Aquí este libro es la novela que recomienda Pablo. Para la Navidad, para cualquier tipo de lector de todas las edades, porque además creo que sirve muy bien para un lector adolescente, para un lector adulto y para un lector mayor, creo que puede tener. Pero para entender la realidad, déjame plantear unos cuentos, los últimos cuentos de Laura Baeza, de una escritora mexicana muy buena, que editaron en Páginas de Espuma, en una editorial española. También te diría que puede ser una buena recomendación la última novela de Cristina Rivera Garza, El invencible verano de Liliana. Que es del feminicidio. Sí, que es del feminicidio. Y para irme, digamos, en el plano nacional,
y déjame pensar y a ver si ahorita suelto una tercera recomendación. Pero me encanta porque hay que también meter la literatura y justo por eso no quería que solo nos fuéramos con la parte electoral. Yo aquí todos los días, ya lo saben, tengo un programa especial, enfoque de género, narrativas, de causas académicas, pero también creo que necesitaba meter la literatura porque es algo que me importa y es pues la forma que también la gente se va a sentir cercana a este proceso, ¿no? Entonces es mi otra personalidad literalmente. Entonces pues hoy estoy en la FIL, este programa es grabado, no, pero pues ahí estaremos subiéndoles contenido especial porque justo creo que algo también que hace la Feria Internacional de Guadalajara es juntar estas narrativas políticas con la literatura, ¿no? Por eso les digo que es mi Disneylandia. Y lo hace muy bien, además. El programa, la FIL Pensamiento. Pensamiento. Oye, hay muchas político. Buenas mesas de nexos. O sea, hay una muy buena mesa de nexos ahorita, que es todo el avance democrático de 1994, justo a estas elecciones. Entonces ahí les vamos a invitar que también vayan siguiendo las transmisiones de la FIL, porque eso sí las pueden ver en YouTube. Y tú vas a estar en la FIL. Voy a estar en la FIL, sí, estaré Qué lástima. Pero, y ahorita que lo decías, y esta relación que creo que la FIL lo ha construido muy bien ya desde hace muchos años, del tema político y la literatura, hay algo a mí que nunca he entendido a las personas que dicen, no, yo no soy político, yo vivo en el mundo literario, y viceversa. Creo que son dos naturalezas que se cruzan. Sí o sí, toda novela tiene algo de político. ¿Cómo puedes hacer literatura sin meterte en la política? Yo pregunto, porque, por ejemplo, el año pasado fue en la FIL de Guadalajara el mundo árabe, ¿no? ¿Cómo puedes hacer literatura en el mundo árabe omitiendo Palestina, omitiendo Israel, omitiendo Siria, o sea, omitiendo toda esta parte? Yo no creo. Y ahorita que es la Unión Europea, pues es Alemania, ¿no? O sea, fíjate que está una cosa bien interesante que vi hace un par de días, como filósofos alemanes, incluido Habermas, se posicionaban sobre el genocidio en Palestina. Órale. Y la forma en la que utilizan el genocidio es diferente, pues claro, traen una noción muy distinta a posicionarte contra un genocidio desde Alemania a pues nosotros en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces yo creo que no, o sea, yo creo que sí es muy difícil que hagamos literatura sin política. No, yo creo que no solo es muy difícil, es imposible. La pretensión de escribir con miras a publicar y a exponer públicamente los argumentos propios es un acto político. Entonces, en ese sentido... es diferente a ser político, ¿no? Sin duda. O sea, que es diferente. Es un acto político en el sentido amplio de la política, no una política partidista, exacto, operacional, instrumental, no, desde luego que digo, está Vargas Llosa, claramente. Ya sabemos que Vargas Llosa por primera vez apoyó a alguien que ganó, pero, o sea, sabemos que Vargas Llosa es un gran escritor. O sea, también apoyó a Felipe Calderón. También apoyó a Felipe Calderón. Que también ganó. Por ejemplo, Travesuras de la Niña Mala, o sea, librazo, mi personalidad, literalmente. Pero pues, por ejemplo, claramente Vargas Llosa ha denunciado en sus novelas muchísimo pues estos regímenes dictatoriales. Que tenga una personalidad política aparte, creo que también es una labor distinta a la de escribir, ¿no? Eso es otro. Que ahí es cuando entramos con la línea de hasta qué punto, ¿no? Yo, por ejemplo, en esto pues sí vi política, o sea, vi la política de deslumbrar, ¿no? O sea, de alumbrar justo este silencio que nos une, ¿no? Esta etapa que vivimos generacionalmente, que creo que no necesariamente tienes que haber nacido o haber vivido los 90s, porque yo sí creo que mucho tiene que ver con la posmemoria, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final del día, tú no viviste los 80s, pero pues vivimos la posmemoria a través de nuestros papás y las personas que la vivieron, ¿no? Entonces, creo que pues hay que ver qué pasa con eso. No, totalmente. De hecho, me han contactado algunas personas, digamos, de generaciones ya nacidas en este siglo, que nada, desde luego que no vivieron no solo los 90, están muy alejados, y la lectura que hacen ha sido de los comentarios que más me han gustado. Como un adolescente o como una persona de 20 años puede leer este libro y poder entender un poquito algo que ya le resonaba en la cabeza por lo que dices. De la misma forma que tú y yo leemos a Aguilar Camín. Exacto. Literalmente. Exacto. Y a Sergio Pitol. Oye, pues
cuéntanos qué día va a estar en la FIL. Esto sale el lunes, así que seguro sí nos toca para que sepan bueno, dónde andas. Y presentaciones, ¿qué onda? ¿Dónde? Estaré el martes 28 a las 7 de la noche en la FIL. Presentaciones, regresando de las vacaciones decembrinas, voy a intentar llevarlo a distintos rincones de la República Mexicana, que es lo que más me interesa, poder presentar el libro, llevar el libro a otras ciudades y no estancarlo en la Ciudad de México, donde por cierto ya lo presenté, pero bueno, lo encuentran en todas las librerías, lo encuentran en los formatos digitales, incluso en audiolibro también está. Ah, ya está en audiolibro, genial. Pues bueno, pues gracias Pablo por acompañarnos el día de hoy. Espero que se queden con este libro del mes y que en un mes que tengamos otra intervención, podamos platicar sobre qué les pareció esta novela. La regalaron en Navidad, en el intercambio del trabajo, y creo que sí es muy pertinente. Estamos viviendo mucha similitud 1994 con este 2024, así que pues ahí estaremos. Oye, ¿y en redes sociales dónde te encontramos? Redes sociales estoy en ex Twitter como pbertelli, se escribe con una H después de la T y con Y al final. Y en Instagram como Bertelli Araiza. Y esas son mis redes sociales. Perfectísimo. Pues yo soy La Mala, ando en la FIL de Guadalajara, pero no se pierdan este y todos los episodios de Aquí en Confianza. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.